buenas noches. En la continuidad de este primer seminario para la nueva dirigencia organizado por la Fundación Mariano Fragueiro y que cuenta con el auspicio del Instituto Nacional de la Administración Pública, INAP. Esta noche contamos con la grata presencia del embajador argentino Jorge Abelardo Ramos y asimismo lo acompaña en la mesa el coordinador de este encuentro que ha permitido el convenio con el INAP para que nosotros podamos llevar adelante el curso, que es el señor Alfonso Piro, a quien yo le voy a pedir que lo presente a Jorge Abelardo Ramos, un poco rompiendo la costumbre que traíamos, que era la de ser quien les habla, el que hacía las presentaciones de rigor. Yo lo voy a invitar a Alfonso Piro para que haga uso del micrófono y haga las presentaciones del caso. Buenas noches. Continuando, como decía el presidente de la Fundación Mariano Fragueiro, con este primer seminario de gobierno, hoy vamos a tener entre nosotros al embajador argentino Jorge Abelardo Ramos para hablar de un tema que es de vital importancia, cuál es la inviabilidad de la Argentina como república insular. Presentar al compañero Abelardo Ramos no es sencillo, a la vez que no es necesario, porque todo el mundo que ha participado de una u otra manera de la vida del país conoce de la actuación de Jorge Abelardo Ramos. Si bien es cierto que la prensa argentina, mejor dicho, la prensa en la Argentina, porque la Argentina es uno de esos raros países que no tiene prensa propia, hay prensa extranjera escrita en castellano, pero no hay prensa argentina, ha silenciado permanentemente las opiniones del compañero Ramos. Y cuando ha tenido oportunidad o la obligación de mencionarlo, siempre lo ha hecho desde un punto de vista de historiador o escritor, que podríamos decir es lo secundario de él. Él fundamentalmente es un político y un luchador incansable por la unidad de la patria grande, por la soberanía de la patria y por los derechos de los trabajadores y de las amas de casa. Por eso, nada más que por eso, permanentemente ha sido silenciado por la prensa. Pero siempre hay argentinos que están dispuestos a escuchar a este gran luchador argentino por la causa latinoamericana. Abelardo Ramos ha sido recientemente embajador argentino en la hermana República de México, en el otro extremo de nuestra patria grande. Y desde allá ha colaborado incansablemente y a todo su alcance para estrechar los vínculos entre los dos extremos de esta patria grande, como decía recién. A instancia de él y de otros embajadores latinoamericanos acreditados en México, se creó la Cátedra de Latinoamérica en la Universidad Autónoma de México. Se editaron libros en la Casa de Cultura de México. Se sacó la revista Argentina en México. Y así podríamos enumerar innumerables cantidades de actividades que desarrolló Abelardo Ramos en la Embajada de México y que, como todos ustedes saben, todos los cordobeses no han tenido la posibilidad de enterarse absolutamente de nada. Abelardo Ramos es además el presidente del Movimiento Patriótico de Liberación, el presidente nacional del partido, y cuando el triunfo del presidente Menem en el 89 y al designarlo embajador en México, sigue el camino de otro gran embajador argentino en México, que fue don Manuel Ugarte, embajador del general Perón en México. Otro ignorado en la Argentina porque fue también un incansable luchador por la patria grande y el socialismo criollo. Ramos sigue también ese camino y lo dejo con ustedes. Nada más.
amigas y amigos, el tema de la exposición de hoy concierne al destino presente y futuro no solamente de la Argentina, cuya viabilidad insular está en discusión, sino concierne al destino global de todos los países de la América Latina. Y es de tal importancia que podríamos decir que a lo largo de los casi 2 siglos de vida independiente de las repúblicas latinoamericanas, no ha habido sino raros instantes en que se planteara de una manera concreta el tema de la unidad de esa república. La estructura escolar educacional de la América Latina de algún modo reflejó en sus programas y en la conciencia de las maestras y profesores la disgregación, lo que se llamó en algún momento la balcanización, tomando un ejemplo europeo de fragmentación extrema de las naciones para aplicarla a la fragmentación extrema de la gran patria americana. Esa disgregación no ha sido considerada en los libros de texto históricos, sino como una especie de victoria. Entonces surgieron, después de la proscripción de San Martín, del exilio, de Artigas, de la muerte de Bolívar, del fusilamiento de Francisco Morazán, unificador de Centroamérica, surgieron toda la clase de teorías asesinantes. Importante señalar que hace 100 años, hacia 1880, es cuando cada una de las repúblicas constituidas en estructuras de Estados soberanas se van a integrar al mundo anglosajón o europeo y van a desvincularse categóricamente entre sí. Esa disgregación no comienza desde ya en el año 80. En el año 80, hace 100 años, se van a establecer esos vínculos por los cuales los canales de comunicación económica y cultural de Nicaragua serán con Estados Unidos y los canales de comunicación cultural y económica de la Argentina serán con Inglaterra y así sucesivamente. Entre sí, entre nosotros, no. Y vamos a establecer una absoluta separación, no solamente en la actividad económica, ya que los grandes grupos imperialistas de Europa y de Estados Unidos iban de alguna manera a establecer una especie de economías vinculadas a un solo rubro de exportación. La Argentina se iba a conocer en el mundo entero por el trigo y por las carnes, la lana. El Brasil seguramente por el café y el azúcar. El Chile por cobre. Y así sucesivamente. Eran países de mal formación económica. Solamente giraba, todas esas micro sociedades giraban alrededor de la exportación de un solo producto. Y en consecuencia, los resultados de esa actividad de monocultivo iba a tener consecuencias inmediatas: la pobreza y la indigencia del aparato estatal, la incapacidad para comprenderse a sí mismo. Es muy difícil a lo largo de casi 200 años que un ecuatoriano en la escuela, o un argentino, o un hondureño, tenga una idea clara de por qué existe como tal. Recuerdo haber dicho en una conferencia en el Uruguay una vez que Artigas era el más grande caudillo argentino. Entonces una maestra se paró indignada, dijo que ahora los argentinos queríamos robarle al Uruguay su héroe. En realidad, esta maestra había sido educada, y sus maestros también, varias generaciones, en la idea de que el Uruguay tenía su héroe propio, que era José Escobar San Martín, y la Argentina tenía su San Martín, y así sucesivamente. O'Higgins debía ser seguramente el héroe de Chile. Entonces, eso dio origen a que hablara del tema con esa maestra en particular y con
metalúrgica de Córdoba una espada para Artigas, porque Córdoba era una provincia artiguista. ¿Cómo una provincia artiguista? Va a decir cualquiera. ¿Y usted cómo piensa Artigas? Artigas es un héroe de otro país. Y ese otro país, tomémoslo como ejemplo, claro, lo que yo quiero decir esta noche, ese otro país se llama la República Oriental del Uruguay. Oriental. Oriental quiere decir del lado oriental del río y del lado occidental del río, que es, digamos así, la pradera bonaerense. Enfrente estaban los orientales, los que estaban al otro lado del río. Y se los llamaba en un momento en que los argentinos no existían, que solamente existían las provincias unidas al Río de la Plata, después que se va el rey. Una de las provincias que había era Buenos Aires, y la otra la Banda Oriental. Del mismo modo que teníamos ahí en el extremo, hacia el norte, unas provincias que se llamaban provincias altoperuanas. Hoy es Bolivia. Estas provincias altoperuanas, estos cordobeses, o correntinos, o orientales, habían salido del Reino de España no con el propósito de constituirse per se en repúblicas independientes. Por el contrario, cabe señalar que tanto San Martín como Bolívar, como los hermanos Carrera de Chile, como Carlos María de Alvear, Simón Bolívar, habían sido, antes de la Revolución de Mayo, que es una revolución que abarca toda España y toda América, habían sido oficiales del rey de España. Eran jóvenes oficiales americanos del rey de España. Y cuando Napoleón invade la península ibérica, invade Portugal y España, estos oficiales americanos luchan contra los franceses. Y cuando las autoridades reales de España capturan ante el invasor bonapartista, y parece que España se ha rendido, y parece que ya no tiene destino, estos jóvenes oficiales americanos creen posible volver a su patria de origen y vienen a América. Fíjense, San Martín llega a Buenos Aires en 1812. Después de haber luchado bravamente y haber ganado sus galones en la serie Batalla de Bailén. Cuando vienen aquí, la idea común que todos hemos recibido, ustedes y yo y todos nosotros de las generaciones latinoamericanas, es que San Martín, pues y Belgrano y Bolívar se dedican, aprovechando las circunstancias, a iniciar guerras de independencia respecto a España para independizar de España. Esa es la idea. Es una idea errónea. El concepto central que tenían San Martín, Bolívar y toda esa generación de soldados revolucionarios era, conocían muy bien la peligrosidad de romper con la dinastía española en un mundo de grandes potencias europeas que deseaban aprovechar la oportunidad de las dificultades internas de España para apoderarse ellos de estas antiguas colonias españolas. Y en consecuencia, era muy claro para Bolívar y para San Martín que había que hacer todo lo posible para mantener reorganizado el imperio español americano, con la cabeza dinástica en Madrid y con estados o repúblicas soberanas unidas por el rey de Madrid. Lo que hoy se podría llamar un Commonwealth, una comunidad de naciones con una cabeza dinástica y legítima, que debería ser la cabeza de la monarquía española. Esta tesis, que además está probada en los documentos, pero que no ha pegado el saltito hacia los libros de texto, que es el sepulcro de toda la verdadera historia. Los libros de texto de la Argentina son una verdadera calamidad, solo equiparable a los libros de texto de los otros países latinoamericanos. Estamos igualados en el infortunio, como siempre, va a llegar un momento que estemos igualados en la victoria. Entonces, muchos historiadores, y no pocos enemigos contemporáneos de San Martín, iban a acusarlo a él que era monárquico.
Y lo era. San Martín era, sin duda, lo era el pensador central de la Revolución de Mayo, que era el general Manuel Belgrano. Por circunstancias propias de su región, Bolívar no habló de monarquía, pero habló de presidencia vitalicia, que es lo que más se aproxima a una monarquía. Y habló de presidencia vitalicia cuando en la lucha que tabla Bolívar en el norte de la América del Sur, él llega a constituir la Gran Colombia, de modo que Venezuela, Colombia y Ecuador, que marcaba gran parte de América del Sur. ¿Por qué? Porque todos ellos temían sobre todo la fragmentación de América Latina en repúblicas o estados independientes que reprodujesen de manera siniestra, de manera imitativa, las características de los estados europeos sin ninguno de sus fundamentos económicos, sociales y demográficos, que fuese una verdadera imitación impotente de los grandes estados nacionales de Europa, que es precisamente lo que ocurrió, y esa es la razón por qué nos encontramos como nos encontramos. De modo que la acusación hecha, por ejemplo, en el caso de Belgrano, economista, abogado, general, un general al cual le debemos las dos únicas victorias en territorio nacional, ya que San Martín es un soldado americano, salvo la batalla de San Lorenzo, que no tiene importancia militar. La batalla de Salta y Tucumán, que gana Belgrano, son dos batallas ganadas contra los realistas españoles en el territorio, que sería luego el territorio argentino. Y Belgrano es el que va a proponer a los congresales del Congreso de Tucumán, ese congreso que todos ustedes conocen, que se hizo en el norte, ese famoso día del 9 de julio, ese congreso que conmemoramos, cantamos el himno nacional seguramente el 9 de julio, ese congreso no era el congreso de la Argentina no existía. El acta del congreso del 9 de julio de Tucumán empieza diciendo: las provincias unidas de Sudamérica, etcétera, etcétera. El secretario del Congreso y nuestros diputados en el Alto Perú, era lo que hoy llamaríamos boliviano, y los de Artigas por distintas razones no podían unir. Era un congreso de las provincias unidas de Sudamérica. Todo eso ha quedado en el olvido. En ese congreso, algunos diputados, bajo la inspiración del general Belgrano, proponen que de ese congreso salga una forma de gobierno, que debe ser monárquica. Y el trono debía ser ocupado por un descendiente de la casa de los incas, según la tesis de Belgrano, que compartía San Martín. ¿Por qué? Porque al colocar en el trono sudamericano a un descendiente de los incas, tanto San Martín como Belgrano preveían un apoyo de los millones de indios que hablaban quechua y aymara que habían formado parte del viejo imperio y que iban a sostener el nuevo poder frente a las formidables acechanzas que el mundo le preparaba a la América Latina. Bien, eso fue desechado por algunos diputados porteños de cutis blanco y de cerebro también blanco, entre los cuales estaba Tomasito Anchorena, que se burla en una carta dirigida a uno de sus hermanos de ese proyecto alocado de Belgrano. Anchorena andaba haciendo lo que toda la familia de ellos ha hecho siempre, haciendo negocios por el norte, vendiendo al ejército y comprando, vendiendo, y entonces le manda una carta al hermano de Nicolás, donde le dice que esta disparatada iniciativa, seguramente de llevarse a cabo, vamos a tener que ir a buscar un rey, algún cuico, borracho, y sacarlo de alguna chichería para entronizarlo en su gobernador.
de chicha, que es una bebida muy fuerte, y la chichería es, por decir, la cantina más pobre y miserable. Entonces se decía, los blanquitos de Buenos Aires decían, vamos a tener que ir a buscar al rey, este mono, arrastrando a los borrachos en una chichería y colocando. Entonces eso no pudo ser. No obstante, San Martín fue acusado en la prensa porteña de ser el rey José. Se llamaba el rey José en la prensa de Buenos Aires. También se lo llamaba Opio Manuel, ladrón y cornudo. La prensa de Buenos Aires no ha modificado su estilo desde 1810 hasta ahora. Porque esas ideas de que nosotros estábamos combatiendo contra España y procuramos la independencia son ideas erróneas, que dificultan la comprensión de lo que somos, al punto de que no hay documento alguno en el archivo de San Martín, donde San Martín se llama a sí mismo argentino. Él se llama americano, en una época en que americano queríamos decir nosotros, no los gringos, nosotros. Entonces, cuando se examina ese pasado, cuando se examina la generación de San Martín, todos contemporáneos de la Revolución Francesa, vale decir, contemporáneos de ese formidable laboratorio social que llama a la Europa al despertar de las nacionalidades. Podría uno imaginarse que Bolívar y San Martín, hombres de gran magnitud política, militar, intelectual, no iban a querer, si era preciso desprenderse de España, que cada uno de los pedacitos de las antiguas colonias españolas se erigiese en un Estado. Porque ellos veían que el movimiento de las nacionalidades debía tener, por así decirlo, que hoy se llamaría una especie de política de escala, una especie de política de espacio nacional. Y teniendo nosotros, como lo teníamos y tenemos, orígenes comunes, en el orden histórico, en el orden lingüístico, en el orden religioso, en el orden cultural, ellos veían, como lo veían, y lo vemos, que todo esto, desde el río Bravo, la frontera con Estados Unidos, hasta el Cabo de Hornos, era una inmensa heredad nacional. Era lo que España había construido, fusionándose con las sociedades precolombinas, y eso era lo que nosotros teníamos que disponer para fundar un formidable Estado nacional, o una combinación de Estados dentro de un área nacional latinoamericana. Pero no es, en consecuencia, cierto que hayamos librado guerras de independencia. No, no es cierto, estricto sensu. No es. ¿Qué fueron entonces esas guerras que nosotros llamamos generalmente guerras de independencia? Esas guerras fueron en realidad una guerra civil. Una guerra civil. Una guerra interna del Imperio Americano Español. Una parte de España estaba con los americanos, y otra parte de España estaba con otros americanos que luchaban entre sí. En aquella época, no es difícil, a poco que examine y se ojee en los libros viejos, saber que los ejércitos que nosotros llamamos los ejércitos de independencia estaban llenos de españoles, que luchaban con San Martín, con Bolívar, con O'Higgins, llenos. Y a su vez, los ejércitos que llamamos realistas o absolutistas estaban llenos de americanos, que también luchaban contra los españoles americanos. ¿Por qué? Por un lado, consideremos que el absolutismo español, que había sido necesario desde los tiempos de esta gran reina Isabel la Católica para construir la unidad de España, mediante el instrumento de la unidad religiosa y del poder político centralizado en ella y en su marido, Fernando de Aragón, el absolutismo había cumplido su ciclo. Había logrado efectivamente, la gran pareja real, había logrado unificar España, que era un mundo de baronías, señoríos y reinos
divididos, repletos de caballeros y nobles díscolos que no querían responder a una autoridad única, que fue lo que finalmente logró imponer Isabel, la católica, había logrado de alguna manera unificar España, que había quedado hecha pedazos a lo largo de 700 años de lucha contra la ocupación musulmana. Isabel logra unificar y después se describe toda una historia de España donde el absolutismo va decayendo, hasta llegar nada menos que a manos de uno de los tipos más degradados y abyectos que conoce la historia humana, que es Fernando VII, rey cretino, que traiciona a su padre y a su madre para hacerse de la corona. Así que fíjense qué rey tenía en ese momento ante sí Bolívar y San Martín en América. Entonces esa desgracia del absolutismo que ya no daba más exigía un remozamiento de la estructura del imperio, que es lo que propuso Bolívar a Fernando VII a través de su embajador de Sea en Londres, y lo que había propuesto el virrey La Serna San Martín cuando llegó al Perú. Había que unir las banderas de españoles y de americanos, cesar la guerra, dice San Martín al virrey en una conferencia que tiene lugar cuando San Martín ocupaba Lima, y arreglar los asuntos para los cuales, del imperio, para los cuales San Martín se ofrece a ir a la corte de España. En ese momento la palabra liberal tenía un significado distinto al que tiene hoy en nuestros días, que es una palabra que hay que decir con prudencia para no herir los oídos infantiles. Pero en aquella época tenía un significado revolucionario. El absolutismo tenía un significado revolucionario. Entonces, los liberales españoles y los liberales americanos, entre los cuales estaba San Martín, querían remodelar el reino de España, modernizarlo, asegurando la soberanía de las provincias españolas de ultramar, que querían constituirse en estados soberanos pero unidos, mediante la cabeza real con la dinastía reinante en España, garantizando así mediante esa estructura imperial el desenvolvimiento de la economía, las instituciones, las costumbres, la cultura política, para permanecer protegidos por la corona española frente a las amenazas que los ávidos ingleses y las potencias anglosajonas calvinistas querían desenvolver para convertir a esta gran herencia hispanoamericana en colonia europea. Es más o menos, ese es el gran esquema es ese. Fernando VII rechaza todo. Las cortes liberales de Cádiz demuestran que son unos cabrones indiscutibles. La palabra cabrón se usaba ya en aquella época. Y renuncia a ser la cabeza liberal de ese gran imperio americano español. Y entonces no hay más remedio que luchar contra España y romperlo, que es una gran tragedia, la lucha final por la tenacidad y obstinación de Fernando VII a llegar a un acuerdo con Bolívar y San Martín es una gran tragedia americana y también española. Nada va a impedir la decadencia que España sufre en los últimos 200 años. Y nada va a impedir que finalmente, roto el último vínculo con España por el genio militar de los jóvenes americanos en Ayacucho, la gran batalla de Ayacucho, que encabeza el joven general de 29 años de edad, Sucre, oficial de Bolívar, que derrota al ejército español y establece el fin del imperio español en América. Nada va a impedir que se desintegre el complejo de fuerzas y que se empiecen a constituirse repúblicas independientes. Que la Gran Colombia, 2 o 3 años después de la gran batalla de Ayacucho, sus jefes y sus presidentes renieguen de Bolívar
se independicen entre sí. El llanero Páez declare que es presidente de Venezuela, y el leguleyo general Santander, una especie de Bernardino Rivadavia de Colombia, rechace a Bolívar y declare la independencia de Colombia, y que el general Flores, otro oficial de Bolívar, diga que Ecuador es una república, y todo lo que les he contado antes en relación al Río de la Plata es sucesivo, o a veces simultáneo. Todo estalla en mil pedazos. Todo estalla en mil pedazos. Claro, vale la pena preguntarse, ¿por qué estalla en mil pedazos? ¿Cómo hasta ese momento, hasta la formidable convocatoria que Bolívar realiza en suelo colombiano, o sea, en la ciudad de Panamá, porque Panamá era una provincia de Colombia, hasta que los norteamericanos hicieron una revolucioncita de 24 horas a Colombia en 1903, en este siglo, y para construir el canal declararon con un grupo de cipayos que había en Panamá que esa era una república. Así que todavía en este siglo vemos aparecer nuevas repúblicas, ¿no? Cada una con su ejército, su aduana, su estampilla, su Capitolio blanco con diputados fraudulentos y corrompidos, con todos los avalorios jurídicos y decorativos de una verdadera nación, pero no son una verdadera nación, son simplemente una imitación, bien vista siempre por los grandes imperios, que son siempre partidarios de proteger las pequeñas soberanías para oponerse a la constitución de las grandes soberanías. Es así como en 1826, en el pináculo de su poder militar, emigrado ya San Martín por obra de la perfidia de la burguesía porteña, queda solo en el norte Bolívar, y Bolívar convoca al Congreso anfictiónico, o sea, remedando las anfictionías griegas, las alianzas de las islas griegas. Él, un hombre inmensamente versado en historia y en letras, Bolívar dice, vamos a hacer un congreso anfictiónico, o sea, de todas estas islas, separadas entre sí, que es América Latina, vamos a ser una, y convoca a un congreso continental en Panamá, 1826, al que decide no invitar a Estados Unidos, porque ya Bolívar sabía mucho antes que nosotros, lo aprendimos, que una cosa es América Latina o una reunión latinoamericana y otra cosa es una reunión panamericana. Panamérica son 3 Américas, pero son 2 culturas, dos órdenes, 2 visiones religiosas, 2 visiones políticas, 2 visiones económicas. De ahí la insustancialidad de esta iniciativa de las Américas que Bush, antes de ser derrotado, lanzó como una flor al aire, una flor reseca. Hay 2, sin duda, América, y esa que convoca Bolívar es la América hispano-portuguesa. Y en el 1826 se reúnen alrededor de un plan que podríamos seguramente coincidir hoy todos nosotros, donde establece los lineamientos de la Confederación de Estados. Pero que él pensaba en una fórmula notable por su concisión y su carácter transparente, una nación de repúblicas, una nación de repúblicas, donde establecía desde ya mercado interno, una unión aduanera interna, establecía un concepto educacional común, una armonización de todas las Fuerzas Armadas. Los adversarios, o lo que hoy llamarían nuestros militares, las hipótesis de conflicto no están aquí adentro, están afuera. Los 2 mares grandes son nuestras fronteras y el río Bravo, esa es la frontera. Las hipótesis de conflicto son bioceánicas y la frontera de Estados Unidos a México. Esa es la visión que tenía Bolívar y naturalmente el Congreso fracasa. Rivadavia, en Buenos Aires, representante de los intereses británicos y comerciales de Buenos Aires, por supuesto declara el saboteo al Congreso y estos hacen lo mismo, no logra finalmente
consumar sus propósitos, sino ser nada más que una especie de aspiración, de programa hacia nosotros, hacia 200 años. Adelante. Y ese congreso y ese fracaso obedecen a las razones que antes anuncié. ¿Por qué razón? En un momento determinado se juntan todos los ejércitos, aparecen provisiones y armas y hombres y de todas partes se levantan para rodear a Bolívar o a San Martín, y en un momento determinado, singularmente después de 1825, es decir, de la gran batalla de Ayacucho que pone fin a la amenaza española en América, da la sensación que todo sufre un colapso, sucumben las esperanzas y empieza a fraccionarse los ejércitos libertadores. Es que España había sido la amenaza para todas las oligarquías criollas que se habían ido aún antes de la Revolución de Mayo, constituyendo en todas las ciudades puertos de la América Latina. Las oligarquías criollas aspiraban solo a reemplazar a las autoridades españolas y a vincularse con el comercio internacional norteamericano o inglés. Pero para poder lograr esos objetivos, era preciso echar a los españoles. ¿Está bien? Era preciso echar a los españoles. Era preciso servir a los locos revolucionarios, a los insensatos como San Martín y Bolívar, que querían formar una gran patria. Y entonces las oligarquías, como Pueyrredón en Buenos Aires, acumulaban pertrechos y hombres y dinero para empujarlo a San Martín hacia más allá de los Andes y echar a los españoles que se fueran. Y una vez que los españoles en todas partes habían sido echados, después de la batalla de Ayacucho en 1825, las oligarquías retrocedieron y dejaron a los héroes, a los locos revolucionarios, en el aire. Y sus propios tenientes y acompañantes militares y políticos decidieron que había llegado la hora de la cordura y que había que tomar cada puerto y hacer de él una república. Había que tomar cada producto, el añil o el café o los juegos, y alrededor de cada uno de los productos hacer una república. Y él estaba dispuesto a sacrificarse, ese oficial de Bolívar o de San Martín, y encabezar esa república chiquitita, pequeñita, eficiente, rentable e imponente. Mandaron a comprar las constituciones a las librerías norteamericanas y las copiaron. Y los códigos civiles los copiaron con una particularidad que subsiste hasta hoy. Que el Código Civil que venía de Roma y que había sido, según decían, corregido de puño y letra por Napoleón Bonaparte para fijar bien la estructura de la sociedad civil burguesa, se aplicaron acá, digamos, a lo que iba a ser luego la Argentina. Y ese Código Civil, en la Revolución Francesa, iba a legitimar la destrucción de la gran propiedad latifundista de la nobleza, e iba a entregar, en la Revolución Francesa, en propiedad a los campesinos franceses, transformándolos en campesinos burgueses, campesinos capitalistas, dueños de sus tierras, por lo cual ese Código Civil iba a decir que esa propiedad era sagrada. Cuando atravesó en la Sentina, en la bodega de los barcos, el mar, esos códigos que llegaron aquí, venían a legitimar la propiedad existente, que acá era latifundista. Aquí ayudó a legitimar y a consolidar la propiedad de los grandes terratenientes. Y allá, en la Revolución Francesa, había legitimado la destrucción de los terratenientes y la creación de una nueva clase de campesinos propietarios. Todo venía al revés, todo venía en otro lenguaje. Todo venía en nombre del progreso. Aquí se transformaba en símbolo de la reacción,
en símbolo del estancamiento. Allí había sido la gran nación, aquí eran 20 naciones. En lugar de una nación que unificara 20 provincias, teníamos 20 provincias elegidas, cada una de ellas de nación. Dicho esto, resulta evidente que quería decir yo esta noche respecto a la inviabilidad de la República Insular. No tendría que dar ningún ejemplo a nadie de los presentes sobre las dificultades de la Argentina, sobre la inflación, el dólar, el desempleo, los salarios escasos, los estafadores de la banca, la crisis cíclica, orgánica de la vivienda. Hace falta 3 o 4 millones de viviendas para los argentinos. El estado de la salud pública, la crisis del sistema hospitalario, la crisis del sistema educativo, que es esencial porque ninguno de los protagonistas del sistema educativo, ni los alumnos, ni las autoridades educacionales, ni los maestros, ni los profesores, llega a tocar el tema esencial, sino su forma. El tema esencial es qué es lo que tenemos que estudiar. Y lo que se estudia desde hace décadas y décadas es cuál es la reforma técnica. Si tenemos necesidad de tantos años de primaria, de tantos años de secundaria, si tenemos necesidad de un ciclo básico para entrar a la universidad, ¿por qué el bachillerato es la peste bubónica que origina odio de siglos en todo aquel que ha atravesado esa selva erizada de estupideces que es el bachillerato francés que importó el general Mitre para castigo y dolor de las generaciones? Nadie acierta a entrar en la esencia, más sí en la forma. La fuga de los estudiantes dicen queremos más presupuesto, que es el eterno programa de los estudiantes universitarios a lo largo del siglo XX. En consecuencia, la crisis hospitalaria en un país que gasta por medio de los trabajadores, los empleados, las contribuciones provinciales y nacionales, casi el equivalente en el Producto Bruto Nacional Argentino de lo que se gasta en Estados Unidos, en términos relativos. Y la salud es una actividad peligrosa. Yo no voy a decir, como dijo Iván Illich, un obispo austríaco, que dijo que la medicina contemporánea es el mayor peligro de la salud pública. Pero digamos que todo aquí, en la Argentina, que es uno de los países paradigmáticos, ¿para qué les voy a hablar a ustedes de lo que es Bolivia? ¿Para qué voy a decir que el hermano pueblo de Brasil hay 50 millones de brasileños que vagan entre el nordeste y los alrededores de San Pablo sin techo, ni hogar, ni comida? 50 millones, con focos de civilización esplendentes, notables aquí y allí. ¿Qué voy a describir? La situación de los 3 o 4 millones de indios de las selvas ecuatorianas que han hecho un movimiento de huelga hace 3 o 4 años impresionante. No vamos aquí a sumar las llagas de América Latina, vamos a tratar de preguntarnos cómo remediarlas. En consecuencia, no tengo por qué decirles a ustedes de que nosotros no estamos divididos porque somos subdesarrollados. Estamos subdesarrollados porque estamos divididos. El concepto central por el cual generaciones del siglo XX de América Latina ha sido guiada para realizar la revolución transformadora, liberadora, que en nuestro país Irigoyen llamó la causa de la regeneración, que Perón llamó la causa de la Revolución Nacional, y que en otras partes de América Latina también de algún modo ha sido llamada de diversas maneras, en el marco de las repúblicas insulares.
marco de las obras titulares, la verdadera doctrina revolucionaria no resultó ser ni la democracia formal copiada de los Estados Unidos o de los grandes países de la cultura europea, ni el nacionalismo de campanario de cada país por separado, ni las doctrinas del marxismo igualmente aplicable al socialismo en nuestro país. La verdadera doctrina revolucionaria, vale decir, es aquella que rompe el statu quo mantenido por las oligarquías y los imperios. Es una doctrina de algún modo vetusta, antigua y en consecuencia olvidada, por eso es novedosa. Es la doctrina del general Francisco de Miranda, de Simón Bolívar y de San Martín. Si queremos existir históricamente debemos unirnos. Esa es la doctrina, no hay otra, y después vendrán las demás. Sin esa, las demás son versiones burlescas de la democracia imperial, del nacionalismo del campanario, del marxismo y opereta. No hay otra cosa que rompa el statu quo, es decir, el estate quieto, si no es esto. De ahí que esto que ha aparecido ahora, recientemente, que ha aparecido silenciosamente, esto que ni siquiera la prensa habla sino bajo formas dudosas, con expectativas siempre sujetas a sospecha, y siempre en orden económico y arancelario, que es el Mercosur, es, sin embargo, lo más importante que ha ocurrido aquí en América Latina desde San Martín. Podríamos decir que aún los signatarios del Tratado de Mercosur, del Tratado de Asunción, el año pasado, que son los 4 presidentes actuales, uno de ellos ya no es actual, pero el nuevo, el presidente de Brasil, el señor Franco, ha ratificado como toda la opinión pública y los hombres de gravitación en el Brasil, su aceptación y continuación del Mercosur, pase lo que pase con el presidente del momento. El Mercosur, ¿qué es el Mercosur? El Mercosur es lo que podríamos llamar una especie de cuerpo sin cabeza. Los 4 presidentes que firmaron ese formidable paso adelante hacia la unidad, sea por una razón u otra, sea por desconocimiento, sea por temor, sea por astucia, sea por criterios de prudencia, elijamos la hipótesis mejor. Tratándose de algo tan bueno, no elijamos la hipótesis peor. Digamos que sea por prudencia o por criterios de oportunidad. No dijeron nada de lo que estaban haciendo. Estaban entrando en un nuevo capítulo de la historia de esta formidable comunidad latinoamericana, en un formidable capítulo que quiere decir que 4 pueblos han decidido suprimir su frontera. Que esos 4 pueblos, los 2 gigantes sudamericanos, Brasil y la Argentina, y los 2 hermanos orientales y paraguayos, han firmado y se está desarrollando en el silencio de las distintas administraciones cuatripartitas y de la burocracia estatal en todos los órdenes, un tratado por el cual en diciembre de 1994 los aranceles o impuestos que dificultan en todos los países del mundo y entre los nuestros también el intercambio libre de bienes, servicios y gentes, va a ir bajando poco a poco hasta llegar a diciembre del 94, donde va a quedar eliminado todo impedimento para la circulación de gentes y de bienes en los 4 países. Va a decir, va a quedar eliminada la frontera
Esto supone, en este momento, que hemos constituido una comunidad que alcanza a casi 200 millones de habitantes, que abarca 11 millones de kilómetros cuadrados y que suma desde el mismo momento en que fue suscrito el Tratado de Asunción, el año pasado, ya el 51% del Producto Bruto de toda América Latina. Esto va a querer decir de que vamos, lo que los técnicos llamarían una economía de escala. Esto va a querer decir que vamos a unificar y armonizar los sistemas de identificación personal. Es un paso hacia la ciudadanía latinoamericana, es un paso hacia el Parlamento del Mercosur, hacia un derecho comunitario que va a prevalecer sobre los derechos de los 4 estados. Para darles un ejemplo, se está moviendo en este momento las cosas más inverosímiles. Yo creía que pertenecían al reino de Parménides, de la inmovilidad en el tiempo, en el espacio absoluto, que son las Cortes Supremas de Justicia. No hay nada más firme en el mundo parmenídico que un juez de la Suprema Corte, porque quizás esa sea su función, la inmovilidad. Bueno, yo he sido invitado hace un mes a participar de una reunión de las 6 Cortes Supremas de Justicia del Mercosur, más Chile y Bolivia, donde también asistieron jueces de la Corte Suprema de España y Portugal. Fui invitado para dictar una conferencia sobre el tema que estoy tratando esta noche, o sea, sobre el aspecto no jurídico, sino el aspecto histórico, político y cultural de lo que significa el Mercosur, que en sí mismo, como ustedes saben, si ustedes leen eso, es una especie de pieza literaria de prosa arancelaria, más aburrida que la guía telefónica para el común de la gente, pero que a eso hay que darle la autoconciencia. Hay que hacer saber a los pueblos qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir eso? Y entonces, con ese motivo, tuve oportunidad de decir algunas cosas parecidas a las que les digo a ustedes ante los jueces de la Suprema Corte y de consultar y de escuchar algunas exposiciones donde ellos daban, los jueces de España y Portugal, algunos ejemplos del derecho comunitario europeo. Me dieron 2 ejemplos en ese momento, de sumo interés para que tengamos una idea de lo que quiere decir el derecho comunitario de nuestro ámbito. En el derecho comunitario europeo, por ejemplo, hubo una sentencia hace poco donde el tribunal europeo, no el tribunal español o el tribunal italiano, el tribunal francés, el tribunal europeo, ordena a una señora española, le prohíbe que plante vides para hacer vino. Le prohíbe, una sentencia. Y a un granjero francés, ese tribunal paneuropeo, le ordena que mate sus vacas, todas sus vacas. Vale decir, se está actuando en Europa, y ese es el significado del derecho comunitario, como una paneuropa, es decir, como una gran nación donde los tribunales de justicia paneuropeos, como los tribunales de justicia que podamos organizar acá en el Mercosur, en el Cono Sur, van a tener un efecto no retórico, sino de práctica inmediata. Esto quiere decir que la capacidad de autonomía relativa que nuestros pueblos separados tenían frente a las grandes potencias se va a ampliar en la magnitud de la comunidad que vamos a formar. Esto quiere decir que se están en este momento por el Ministerio de Educación estableciendo comisiones comunes de 4 países para estudiar la armonización de los textos, y se está estableciendo el proyecto de conformar una comisión de los 4 países para revisar la historia de los 4 países, o sea, para vernos nosotros a nosotros mismos, para ver realmente de dónde venimos y para sentir que el presente está vinculado íntimamente al pasado y
que si no sabemos realmente cuál fue nuestro pasado, no podremos saber cuál es nuestro presente ni nuestro porvenir. La psicología contemporánea, para tratar de examinar los problemas del adulto, trata de examinar su infancia. En el orden de la historia, para saber por qué nosotros somos argentinos, tenemos que saber por qué fracasamos en ser americanos. Y en consecuencia, si volvemos a San Martín, estamos volviendo al más urgente presente, y no exclusivamente a una figura de los textos de la escuela primaria o de la secundaria. San Martín es nuestro inmediato contemporáneo, y el Mercosur y la inviabilidad de la República Argentina como república insular se funda en el hecho de que nosotros no hemos logrado emerger como una nación poderosa, próspera y soberana, precisamente porque San Martín fue derrotado. Y el triunfo de San Martín se realizará como el triunfo de los grandes libertadores de las guerras del siglo pasado si nosotros logramos hacer, y el Mercosur es un gran paso, aquello por lo cual ellos lucharon y por los cuales ellos murieron. Muchas gracias. Abusando de su gentileza, que contestara algunas de las preguntas que pudieran hacerse entre los panelistas, entre los asistentes a la conferencia. Entonces, todo aquel que quiera hacerle alguna pregunta, por favor escríbala, así se la acercamos al compañero Ramos, así él puede contestar. Así que bueno, tómense el tiempo y hagan algunas preguntas. Mientras ustedes van redactando las preguntas, quiero recordarles que el próximo viernes a la hora 20 va a proseguir este primer seminario de gobierno para la nueva dirigencia, organizado por la Fundación Mariano Fragueiro y auspiciado por el Instituto Nacional de la Administración Pública, INAP. Y vamos a contar con la presencia en este salón que ha sido gentilmente cedido por el Colegio de Farmacéuticos, y de paso agradezco la presencia del presidente del Colegio Farmacéutico, el doctor Levanina, que se encuentra entre nosotros hoy, por la presencia del secretario de la Función Pública, el doctor Gustavo Vélez, y presidente del INAP. Y el viernes 4 de diciembre vamos a dar por finalizado este ciclo, contando con la disertación del actual subsecretario de Cultura de la Cancillería de la República Oriental del Uruguay, Alberto Mejol Ferré, un americanista bastante conocido y que fuera secretario laico del CELAM, redactor de los documentos generales de Puebla en el año 69, y un prolífico escritor latinoamericano. Sí, por favor. ¿Están recogiendo las preguntas? Gracias. Bueno, acá me preguntan qué fue realmente y por qué fracasó la LADI. La LADI sigue todavía, está en vigencia. Lo que fracasó, digamos, cerró su ciclo en un momento fue la LAL, que era otra entidad de hace 20, 30 años. Pero la LADI funciona. Funciona con mucha lentitud y dificultades, precisamente porque tiene ante sí una labor poco menos que el castigo de la roca de Sísifo, que consiste en estar negociando continuamente entre los distintos países que conforman América Latina discusiones arancelarias, estudiando cada producto que cada uno de los países tiene para tratar de llegar a acuerdos. Mi opinión es que no fracasó la LADI, sino que va a fracasar. Es decir,
la lucha por el mercado común latinoamericano resulta muy difícil a través de ese tipo de trabajo. Pienso que, por el contrario, el Mercosur lisa y llanamente no elige productos, elimina aranceles mes a mes y año tras año hasta el 94, donde elimina toda clase de obstáculos arancelarios o pararancelarios y crea un mercado común. Creo que este es un camino muy importante. Sobre el tema de los problemas de los hielos o los límites que existen con Chile. Creo que la cuestión de los hielos como los límites de Chile deben ser sometidos a un criterio latinoamericanista. Perón sostenía hace 30 años, casi 40 años, en el año 53, cuando visitó Santiago de Chile y pronunció un gran discurso desde los balcones de la Moneda, en Casa de Gobierno de Chile, y luego el general Ibáñez, presidente de Chile, visitó Buenos Aires poco después, y también ambos hablaron ante una gran multitud. Perón decía que había que hacer la unión con Chile, la unión aduanera, derribar la cordillera y mezclar las banderas, que era volver a hacer, decía Perón, lo que habían hecho O'Higgins y San Martín, que realizado eso, dice en un magnífico discurso de Perón, a caballo sobre 2 océanos, íbamos a lanzar la unidad latinoamericana, y que las disputas mezquinas por tales y cuales centímetros de territorio iban a quedar olvidadas y superadas porque íbamos a unificarnos. Opino lo mismo. Creo que muy recientemente hemos tenido una lamentable ocasión de ver que un ex militar como el coronel Rico ha hecho quemar la bandera de Chile en Buenos Aires, en un acto de pseudo-patriotismo que habrá regocijado al embajador británico, que son los únicos que han medrado entre nuestras diferencias con Chile o con Brasil, en los tiempos en que nosotros habíamos heredado las querellas de Portugal y del Reino de España, y luego tuvimos que heredar la querella del Imperio de Brasil y de las provincias unidas del Río de la Plata, que eran querellas prestadas. Precisamente lo que yo he expuesto hace un momento. El Mercosur es una cosa de tanta importancia, y vale la pena, a propósito de esta pregunta sobre Chile, aludir al tema del Brasil, porque diríamos que pone fin al Tratado de Tordesillas, la unidad de Brasil con la Argentina. Entierra en un funeral de primera, en un segundo, a Alejandro VI, el Papa Borgia, que es el que divide el mundo entre Portugal y España, y que va a ser, con la ayuda del Imperio Británico, que se reyerta entre los dos reinos de la península ibérica, uno de los factores principales para la impotencia de América Latina en el siglo XIX y el siglo XX. La unidad brasileña con la Argentina es el acontecimiento más importante de este siglo y garantiza que nunca más los imperios ajenos van a poder meter su hocico entre nosotros, y va a garantizar que sigamos adelante. Lo mismo pienso con respecto a Chile. Del otro lado de la cordillera hay también personajes como el que he mencionado, que también queman banderas argentinas, para mayor gloria del Imperio Británico. Pero los pueblos de Chile y de la Argentina, como se puede ver a lo largo de la cordillera, desde Punta Arenas hasta el Paso de Jama en Jujuy, siempre, y a pesar de las amenazas de guerra que los bravucones del señor Videla y Viola
decidieron los pueblos de Chile y la Argentina, en cada paso cordillerano no hacen otra cosa que visitarse mutuamente y además demostrar en los hechos, como se ha demostrado en este último año, lo que ya era una evidencia en la época del gobierno del señor Lanusse, de que el intercambio comercial chileno y argentino es muy importante. Este año creo que ha llegado a los $1.000 millones. Lo mismo que había llegado en los tiempos de Lanusse y de Allende. Vale la pena señalar que las economías de Chile y Argentina son complementarias. Y eso hace que aún sin la inducción de los gobiernos respectivos, espontáneamente, se intercambien productos porque es del interés de ambos países hacerlo. Una de las cosas más positivas que he visto en estos meses es que un grupo de capitalistas chilenos ha comprado empresas argentinas de electricidad que se han privatizado y le han comprado capitalistas chilenos. Eso me parece muy bien. Me gustan grupos latinoamericanos no hegemónicos en la economía argentina. Y me gustaría también ver empresas argentinas comprando y haciendo negocios con Chile y con Brasil. Eso es una exigencia de la historia y no va a poder pararlo nadie. Bueno, acá me preguntan por qué enfoco el Mercosur como un cuerpo sin cabeza. Pienso que es un cuerpo sin cabeza en el sentido de que cualquiera que lee el texto, que además no es muy extenso, es un texto bueno, es un texto esencial, que tiene un carácter económico, diría yo comercial, arancelario, que establece lo que yo les he contado a ustedes en síntesis. Pero nada más, le falta lo que yo les conté a ustedes esta noche. Le falta prestarle la significación moral, ideológica, histórica que tiene que nuestros pueblos se junten. Por eso lucharon y murieron generaciones heroicas en el siglo pasado. Entonces, el tratado no lo dice. Yo he señalado algunas hipótesis. No lo dice quizás porque los grandes imperios probablemente no miren con simpatía esto. Vivimos un instante en que los grandes imperios están un tantico acalambrados o descalabrados. La ex Unión Soviética, en la situación que se conoce, y los Estados Unidos sumidos en la introspección y perplejidad de una de las crisis más grandes que tiene, de la crisis del 30. ¿No? Que es un buen momento para que respiremos. Generalmente cuando los grandes de este mundo están fuertes, nosotros estamos embromados, y al revés. De modo que la cabeza es la conciencia de nuestros actos. Y eso tenemos que hacerlo nosotros. Desde el gobierno o fuera del gobierno. Que los 4 gobiernos hayan suscrito eso, y que los funcionarios del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, de las Cortes de Justicia y tantos otros, están trabajando incesantemente en ese momento, sin publicidad. Los diarios argentinos siempre tiran para otro lado, disparan para otro lado, pero no sabemos, pero están trabajando. Del mismo modo que los empresarios, los capitalistas. Está lleno de capitalistas y empresarios brasileños que vienen a Buenos Aires o que van a Montevideo. En Uruguay se están creando empresas de transporte muy buenas para ir a Curitiba, a Porto Alegre. Está en marcha el puente Colonia-Buenos Aires-Colonia. Es un puente de 45 kilómetros que va a permitir ir en bicicleta o monopatina, quien quiera ir al Uruguay, que va a poder llegar fácilmente. Y hay proyectos de toda especie, había mucha oposición, hay oposición de los sectores parmenídicos, digamos así, sectores de la inmovilización, ¿no? Digamos, parmenídico staliniano de la inmovilización, que se oponen. Porque algunos en Colonia, de la Universidad Comercial de Colonia, que es una aldea muy simpática,
dice que podría afectar decisivamente el modo sosegado de vida que disfruta. No lo va a afectar, va a ser un huracán, terremoto social. Van a ir 200.000 argentinos a vivir enfrente y a trabajar en Buenos Aires. Es decir, lo que necesitamos nosotros es una conmoción. Tenemos que salir de la estupidez pampeana y de la inmovilidad agraria para ir a una formidable conmoción técnica, científica e industrial. Porque hemos tenido industrialización y no hemos tenido revolución industrial. La revolución industrial es aquella que sacudió a los países de Europa y de América del Norte, acompañada de poderosas críticas a la cultura aristocrática, de poderosas críticas a la vieja, a la ancien régime. Hemos tenido, en lugar de los enciclopedistas del siglo XVIII de la Ilustración, hemos tenido la Ilustración y el enciclopedista que hizo la crítica a la cultura aristocrática reducido a una sola persona, por Gaudechi. Entonces hay que conmover todo, repensar todo y vivir como en los tiempos de San Martín, una época revolucionaria, pero ya no en el infortunio, sino en la victoria. De ahí que diga yo que es un cuerpo sin cabeza, pero la cabeza está ahí, la cabeza somos todos nosotros, tenemos que pensar en ello. Y entonces el Mercosur será realmente una pieza literaria integral. ¿Cuáles fueron, de haber existido, dice la pregunta, las causas principales de las disidencias Bolívar-San Martín? ¿El proyecto era realmente conjunto? Sí, no hay duda. Las disidencias fueron inventadas por una literatura histórica que fue, como un caso de la Argentina y de ya venezolana y colombiana, una literatura histórica facciosa. No se olviden que el que crea el punto de partida para la comprensión o incomprensión de la historia argentina es un general en el campo de batalla, que es el general Mitre, jefe de un partido político. Y en consecuencia, después de haber hecho las batallas que hizo, de haber practicado la política que él hizo en el puerto de Buenos Aires, se sentó, escribió la historia y de ahí salieron los libros de texto y todos nosotros, y varias generaciones, aprendimos esas nociones básicas como loros barranqueros. Lo cierto es que las famosas disidencias de San Martín y Bolívar, que Bolívar era, fíjense, que Bolívar era ambicioso. En cambio, San Martín era puro, desinteresado y casto. Casto no, tenía una querida Lima, una chica muy bonita, Rosita Campuzano. Casto no era. En cuanto que era desinteresado, no lo creo. Un militar desinteresado no gana batallas. Y además, ¿cómo va a ser desinteresado San Martín si su pasión fue la Revolución Americana? ¿Por qué renunció? Entonces ahí viene la teoría del renunciamiento. Fíjense ustedes que Ricardo Rojas castigó a varias generaciones, a pesar de los méritos que Rojas tiene como autor de la historia de la literatura argentina y muchas obras que ha contribuido al espíritu nacional. Pero hizo dos cosas horrendas. ¿Y quién de nosotros no es capaz de hacer dos cosas horrendas? Muchos de nosotros más de dos. Él hizo dos cosas horrendas. Escribió un libro que se llama El Profeta de la Pampa, Sarmiento. El Sarmiento no fue profeta, fue, según dicen muchos médicos, un tipo próximo a la locura. Podría hablar largo, después de una conferencia entera. Pero sobre todo no fue de la Pampa, él era sanjuanino. Podría haber puesto Rojas el profeta del Sonda, pero no de la Pampa. Él no conoció nunca la Pampa, la describió, según confiesa él en el Facundo, la describió antes de haberla conocido. Era un genio de la literatura, era un gran prosista, era un gran estilista, era un gran novelista, pero nada tenía de historiador, ni de hombre que dijera la verdad. Entonces, el otro error que cometió Rojas, a pesar del respeto que le tengo en otro orden de su obra, es haber escrito otro libro que se llama El Santo de la Espada. Los santos no toman la espada. Cuando tienen santidad la abandonan, como San Ignacio de Loyola, que fue soldado y la abandonó. Pero los santos no usan la espada.
Y nada más lejano de San Martín que la santidad. Era un pecador, un soldado, un político revolucionario y sobre todas las cosas un hombre que desobedeció a su jefe. No le llevó el apunte al directorio y desobedeció a la orden de remontar con su ejército de los Andes, con su ejército bajar a Buenos Aires y aplastar a los montoneros. Entonces no le llevó el apunte a su jefe. O sea, un rebelde, un soldado díscolo, o sea, un revolucionario, un gran patriota americano. No era enemigo de los soldados gauchos, los montoneros, era amigo de ellos. Entonces, ¿qué podemos decir de las relaciones entre ambos? Bueno, en primer lugar, ¿por qué abandona San Martín Perú? Renuncia al protectorado del Perú y se va. Viene a Buenos Aires y no vuelve nunca más. Salvo un instante en la época que estaba Lavalle, que no desembarca en Buenos Aires y que se vuelve. No vuelve nunca más a su patria. Hasta su muerte, en 1850. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Buenos Aires, que era la única provincia de todas ellas que podía darle dinero y armas para comprar caballos y montar los hombres que las provincias sí podían dar, pero las provincias no podían dar ni dinero ni armas porque las provincias carecían de aduana y la aduana la tenía solamente Buenos Aires, por lo cual había confiscado Buenos Aires desde la Revolución de Mayo el tesoro de la nación. Entonces, Buenos Aires por Rivadavia le niega a San Martín los auxilios requeridos, despide de mala manera al oficial que San Martín envía a Buenos Aires, el comandante de la fuente. Todo eso está escrito, puede ver. Si no pasan por la escuela, pueden saber. Y en consecuencia, sin dinero para pagar sus hombres, con una motín, una sedición en el ejército del Perú contra él, no podía seguir un paso más en el Perú. Entonces le pide a Bolívar que tome la conducción y Bolívar baja y a través de su oficial Sucre echa a los españoles de América. Y desaparecido sus posibilidades de acción real, San Martín se va a Europa. Se dedica en Europa a moverse secretamente, clandestinamente, por lo de América. Cada vez que hay amenazas de una expedición, él hace memoriales. Se mueve en Europa en defensa de América sin poder volver más aquí, salvo en el caso que los franceses y los ingleses bloquean con sus armadas a Buenos Aires en la época de Rosas y él le manda a ofrecer sus servicios a Rosas y también le manda su espada de las guerras continentales como demostración de simpatía a Rosas porque Rosas estaba defendiendo la soberanía. Pero podemos tener alguna idea de realmente, íntimamente, qué sentía San Martín por Bolívar. No lo que está escrito, esas cosas. No hay que confiar mucho en lo que está escrito. Tenemos algún testimonio. En su casa de Francia, donde es visitado por distintos argentinos, Quesada, Albert, Sarmiento, en su ancianidad, se observó que tenía en la austeridad de las paredes de su casa de Francia dos cosas solamente, dos. Una en una sala, que era el estandarte de Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, que le había obsequiado el Congreso del Perú en gratitud por sus servicios a Perú. Y en su dormitorio había como se solía antes de la fotografía, un pequeño camafeo chiquitito pintado al óleo con el retrato de Simón Bolívar. Esa es, se puede pensar, qué sentía San Martín para tener los Bolívares en su dormitorio. Cargas Estados Unidos con y por no, pero la pregunta es
¿Cómo vamos a hacer para salir de las garras de los Estados Unidos? Con el Mercosur. ¿Y por qué no integran el Mercosur las naciones de Bolivia? No son naciones, son estados. Las naciones, los estados de Bolivia, Perú, Chile, etc. Bueno, Chile está coqueteando en la fuerza. A su vez, Estados Unidos intenta atraerlo con un tratado de libre comercio Chile-Estados Unidos. Ustedes saben que los Estados Unidos, partidarios del libre comercio, tratan siempre con probidad a sus socios y aliados. Por ejemplo, cuando en la época de Pinochet los chilenos lograron desarrollar con mucha habilidad los famosos cultivos de uvas, las cuales tienen gran tradición, y llegaron a hacer una uva que parece una manzana grande así, que cuesta $10 el kilo, esa uva china. Preciosa. Inventaron un sistema de, como dicen los gringos, de packing, una buena envoltura, una buena cajita, y empezaron a exportar a los gordos burgueses de Europa, suizos, alemanes, con mucha plata, se comían un kilo de uva por ejemplo. Pero lo mandaron también a Estados Unidos. Estados Unidos son celosos de sus producciones de California. Y entonces, para dar idea de la buena voluntad que se puede esperar a estos gringos, le metieron unas gotas de cianuro en unas cajas. Y hubo chiles algún escándalo espantoso en la época de Pinochet, que dijo toda clase de propiedades sobre Estados Unidos. Le metieron cianuro, y se armó un lío espantoso, perdieron millones de dólares, y ahora se reinició. Entonces, Chile tiene un área, digamos así, de frutícola de una alta grado de especialización y de precio que le viene muy bien, valoriza muy bien su producción, pero todo el resto no, el resto quiere negociar con nosotros. Creo que va a entrar. Bolivia está saltando por entrar, yo fui testigo en la cumbre de Guadalajara el año pasado, donde se reunieron todos los presidentes de América Latina y tuve oportunidad de estar desayunando con Menem y con Paz Zamora, presidente de Bolivia, y estaba planteando ahí mismo entrar ahí, hacer negociaciones de ahí. Bolivia quiere entrar, de eso no hay duda. Todo esto implica problemas. Ahí existe un pacto andino que abarca Perú para arriba. Todo esto está indicando de que estamos en un deshielo. El hecho que venga esta pregunta y que Chile quiera esto y Bolivia quiere entrar, estamos en un deshielo de tales proporciones y tal de importancia que aún, como dicen los psicólogos, no hemos internalizado, no tenemos todavía una conciencia profunda y en consecuencia una expresión espontánea de la importancia que esto tiene. Desde ya que Estados Unidos han estado un par de economistas de Massachusetts el otro día en Buenos Aires, no me acuerdo los nombres, gente de mucha importancia que trabajan en esa institución tan calificada de Estados Unidos. Y cosa curiosa, ambos dijeron que no les gusta el Mercosur, que no le ven posibilidades, que les gusta más el Tratado de Libre Comercio Canadá, Estados Unidos, México, que se llama NAFTA en su abreviatura, que es una palabra inflamable, no sé si eso va a tener relación con el destino que pueda sufrir el tratado, no puedo hacer presagio ni astrología. Pero lo cierto es que los dos, que son norteamericanos, no les gusta el Mercosur y les gusta el Tratado de Libre Comercio. Y nosotros, que somos latinoamericanos, nos gusta el Mercosur, eso es obvio. Son los propios intereses de ellos y son nuestros intereses. Creo que no tenemos que enojarnos tanto con los gringos cuando tratan de criticarnos, de hacernos mal. Tenemos que enojarnos con nosotros, que nos dejamos maltratar. El general Perón nos marcó un orden de la teoría de la integración. Primero la integración nacional, luego la regional y por último la universal. El Mercosur es la integración regional. Estados Unidos intentará integrarnos desde el NAFTA
rompiendo la integración regional. Bueno, esa es una novela por ver. Está bien, puede ser. Nada está, por supuesto, establecido firmemente en la historia. Yo no creo en las leyes de la historia. Alguna vez creí, ahora no. Creo que la historia realmente se integra con porciones de azar y de voluntad política. Creo que si nosotros estamos dispuestos, como están dispuestos estos 4 países y los otros, a constituirnos en el Mercosur, como está establecido, y ya además, saben ustedes que Brasil está comerciando intensamente, estamos ayudando a solucionar parte de la crisis de Brasil, a punto tal que en este momento en el intercambio con Brasil hemos comprado más de $1.000 millones más de lo que, del equilibrio comercial recíproco. Entonces hay gente que dice que cómo estamos comprando tanto al Brasil y todo lo demás, mejor. Viene acá el caso de la burguesía nacional, desde ya, la burguesía nacional nuestra, la burguesía industrial, que algunos están preocupados. Yo no, yo el día que vea que una cantidad de burgueses industriales quiebran, ese día me tomo una botella de vino. ¿Por qué? Porque la burguesía industrial argentina fue premiada y estimulada en los periodos más dinámicos de los gobiernos de Perón mediante dólares preferenciales para traer máquinas, mediante créditos bancarios generosos que eran de los que no se pagaban, para que hicieran absorción del desempleo, para que pagaran buenos salarios, para que hicieran, por así decir, lo que se hacía en las naciones capitalistas clásicas. Había que ayudarlas a estas burguesías industriales propias para que equilibraran el antiguo poder de la oligarquía agraria de los terratenientes. Lo primero que hizo la burguesía industrial argentina fue fundar Punta del Este. Punta del Este la fundaron esos burgueses, sinvergüenzas, con la plata del pueblo argentino que Perón les daba para que trajeran máquinas modernas. De eso no hay la menor duda. No digo que toda la burguesía industrial argentina sea así, pero buena parte. Buena parte. Entonces, ahora te planteo un tema teórico de mucho interés, que ya que tratamos esto, un minuto más, para no abusar de la paciencia de ustedes, que vale la pena destacar y que nos obliga a pensar todo de vuelta. Donde ustedes van en el Uruguay, y yo estuve el otro día en Bolivia, también se da el caso, ustedes van el otro día, tuve que comprar no sé qué cosa, una ferretería en Sucre, en Bolivia. Fue con, ahí busqué no sé qué cosa, que eran aparatitos. Toma el aparatito, no sé qué es lo que era ahora. Y veo, y todo dice, hecho en Brasil, en Sucre, Bolivia. En Uruguay, lo mismo. Cocinas, electrodomésticos, preciosos los diseños, más baratos que la industria uruguaya, que la industria argentina. Entonces pensé, si hacemos el cuadro de la Confederación de Pueblos, si pensamos en términos de Mercosur, nosotros nos vamos a decir que nos vamos a convertir en un país agrario y lechero, ganadero, agrario, lechero, y el Brasil va a ser industrial. O sea, nosotros vamos a quedar relegados a ser el último rincón del tarro. No, vamos a ser una comunidad. Los argentinos que quieran luchar en el campo industrial, que luchen, que bajen los precios. Que bajen los precios. La burguesía industrial argentina está acostumbrada desde mucho tiempo, malcriada por los gobiernos nacionalistas y patriotas como los de Perón, malcriados, que después lo traicionaron a Perón, a producir pocos artículos a altos precios, prefieren un mercado pequeño de altos precios a un gran mercado de bajos precios. Eso fue ayer y hoy, mañana no sé. En consecuencia, tenemos fenómenos simétricos en la estructura de dominación del poder local. Los terratenientes siguen con el mismo número de vacas de la época del centenario. Hay una especie de limitación o indiferencia de los grandes ganaderos a aumentar la producción. Son indiferentes al estímulo de los precios. Y en la burguesía industrial de la ciudad ocurre algo parecido.
Entonces, si mañana entra una gran corriente dinámica de la burguesía industrial brasileña y los hace pedazos, simplemente consumiremos cocinas o ventiladores brasileños o lo que fuera. Y allá consumirán lo nuestro. Vamos a hacerlo en el ámbito de una comunidad, de un mercado común. Eso, un mercado común. El que quiera ser industrial va a tener que bajar los precios. Sabe todo el mundo acá, nadie lo ignora, lo ha dicho Cavallo, aunque no con la claridad con que yo lo hubiera dicho. Que aquí cuando se establece la convertibilidad, hace un año y medio, como está cada vez que se ha intentado establecer un precio estable, primero se arreglan los precios ante el día anterior. Primero. Entonces se hace lo que se llama el colchón. El colchón es un colchón como para un gigante, de un dinosaurio de 20 toneladas de peso, un colchón gigante donde ellos se aseguran el producto industrial 10 veces más porque saben que viene un instante de fijación de precios y ya ahí se puede mover poco. Si en este momento los productos industriales argentinos, por obra de medida que sabía Perón cómo hacerla, se rebajan a la mitad, siguen ganando plata. Siguen ganando plata. Esa es la característica social de las clases dominantes de la Argentina, que no se da en los grandes países de desarrollo capitalista, tipo Estados Unidos o Francia o Inglaterra, donde la industria de siglos está acostumbrada a ganar un 5, un 6, un 7, un 8% anual. Aquí, a un industrial que se dice de ganar un 8% anual, no se pega un tiro, le pega un tiro al interlocutor que se lo propone. Acá se habla de 100%, de 200, de 300, de 400. Entonces, aquellos que dicen que temen que la industria argentina sea arrasada, no temamos. Si una industria que está arrasada, acaba de venir un industrial brasileño que va a ocupar esos mismos trabajadores y técnicos y va a producir mejor y más. Consideremos el asunto no en el área tradicional del Brasil, de la Argentina, del Paraguay, como provincias separadas. Considerémoslo a la luz de un marco gigantesco donde cualquier trabajador, empleado, va a poder irse a vivir en cualquier momento al Uruguay, si lo desea, un tipo que se funda, de fundirse, no de fundarse. En Avellaneda, pues que se vaya a Curitiba, que se vaya a Porto Alegre, que pruebe ahí con un camión, sube su báculo y se va a probar fortuna. El mercado es nuevo, es un hecho histórico nuevo y así debemos apreciarlo. Bueno, vamos a responder esta última. Ante la imposibilidad de acceder a información cierta, ¿cuál es el rumbo cierto que nos lleva este gobierno? Esa es una pregunta muy importante. Esta es una pregunta muy importante, lo que no quiere decir que la respuesta esté a la altura de la pregunta. Yo voy a decirles, en relación a este tema y a todos los temas que pueden preocupar hoy a los argentinos y latinoamericanos, lo que dijo un día la gran antropóloga norteamericana Margaret Mead. Dijo, cuando conocíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Porque, es cierto, la pregunta lleva el sí a la respuesta. Tenemos que buscar las preguntas. Lo más difícil es procurar la pregunta. La respuesta, de algún modo está contenida en la pregunta. Yo voy a hacer un resumen aforístico para tratar de responder la pregunta. Este gobierno no nos lleva a ningún lado. Tenemos que saber cómo hemos llegado hasta ahora aquí. Hemos llegado aquí de este modo. Hubo un instante que duró 10 años. 2 gobiernos del general Perón, del 45, 46 al 55. Intentó una nación soberana, de régimen social
capitalista, de Estado, cooperativo y privado. 3 áreas económicas. Fundó la Fuerza Aérea Militar Argentina. La flota mercante inició la investigación básica y el desarrollo tecnológico de esas investigaciones con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Universalizó la previsión social, permitiendo la jubilación y el retiro a todos. Antes se jubilaban las Fuerzas Armadas, la policía, los bomberos y los empleados públicos. A partir de Perón se jubila todo el mundo. Establece una legislación social avanzada, nacionaliza empresas, crea otras empresas del Estado, repatria la deuda externa y practica una política exterior independiente. Al mismo tiempo, establece la incorporación de las mujeres a la vida social argentina mediante el derecho a voto. Quizá esto último sea lo que va a perdurar más importante en su gobierno. Y después, en el año 55, voy a dejar los errores, los defectos, el personalismo, las obcecaciones de Perón, es el capítulo de sus defectos. Pero no fue volteado por eso, fue volteado por su virtud. Entonces lo volteo. En el 55 empieza un proceso que yo he llamado de contrarrevolución. Y el proceso que él inicia 10 años antes puede ser llamado de revolución. El proceso de contrarrevolución se inicia en el 55 y llega hasta 1989, en que asume el gobierno 6 meses antes de lo establecido por el periodo constitucional del doctor Menem. Antes había habido un periodo, lo que se llama el tercer gobierno peronista, que no existió. El tercer gobierno peronista fue un caos absoluto. A Perón la oligarquía le robó lo mejor, le robó 18 años de su vida, cuando ella había cumplido 60. Llegó al país para morir. Y los terroristas, de todos los colores, el astrólogo de inolvidable recuerdo y el peronismo, dividido en 1 millón de fracciones, alegraron los últimos momentos del gran patriota. Y llegó al poder durante 1 año y medio el astrólogo. Esa es la verdad. Por dolorosa que sea, la Argentina estuvo en manos del brujo 1 año y medio. Con la ayuda del peronismo, la oligarquía llevó al ejército al puerto de 76 y en consecuencia ese tercer gobierno de Perón no es más que una especie de despedida de Perón a su pueblo. Pero no gobernó. Asumió el 12 de octubre del año 73 y murió el 1 de julio de 1974. Mientras tanto estuvo gravemente enfermo. Porque no hay tercer gobierno de Perón. Hay un proceso que se inicia en el 55 y que termina en el 89, donde se produce a través de distintos sectores militares y civiles, siempre unidos, los civiles a los militares, los socialistas, los comunistas, los radicales, los conservadores, los demócratas progresistas y los partidos provinciales. Nadie queda fuera. En la bolsa ayudan o incitan o colaboran con todos los gobiernos militares. El LONADE, no me olvido de los nacionalistas con LONADE, Aramburu, etcétera, etcétera, etcétera. Todos contribuyen a lo siguiente: a la desindustrialización de la Argentina, a la reducción del número de los empleados y de técnicos empleados, al endeudamiento externo, que van con distintos ritmos, a la entrega a la estrategia del Pentágono, con distintas matices, uno más, uno menos, a la sofocación de las economías
provinciales, por ejemplo el azúcar del norte o la uva de Cuyo, que no es reemplazada ni modernizada por otras cosas, porque si alguien dice vamos a cerrar, como dice el famoso Onganía, 11 o 12 ingenios de Tucumán, porque vamos a proceder a extraer las 50 o 60 productos químicos que pueden extraerse de la caña en lugar del azúcar, estaría bien. Pero cerrar los ingenios y mandar 200.000 tucumanos al Gran Buenos Aires, a la Villa Miseria, no está bien. En sí, cuando llega el doctor Menem al gobierno hace 3 años, había unos 50.000 millones de dólares de deuda. Cuando había llegado Perón al gobierno en 1946, había alrededor de 40.000 millones de dólares que Inglaterra le debía a la Argentina. Él tenía detrás de él, Perón, el ejército unificado y él como jefe. Era el caudillo civil de un gran movimiento. Y era al mismo tiempo el jefe de Estado constitucional que se permitía en una época de apogeo inocultable de la vida nacional. Evita se permitía mandar un barco lleno de juguetes a los niños pobres a Nueva York. Así que fíjese usted el grado de prosperidad y de jactancia de que somos capaces los argentinos, si las cosas no van bien. Eso que te estoy contando, eso desapareció. Eso lo tragó la historia, eso no existe. Entonces, ese peronismo tampoco existe. Lo que existe es otra cosa muy distinta. El peronismo hizo su justicia social sobre la base de ese formidable atesoramiento de divisas, de ahorro nacional, derivado de que durante la guerra, gracias al patriotismo del ejército, fuimos neutrales, mientras que los democráticos y los izquierdistas queríamos que participásemos en la guerra ajena para ir a morir a las playas de Normandía en mi generación. Y entonces el ejército dijo, no, somos neutrales. Y esa neutralidad no solamente ahorró sangre argentina, sino que generó un ahorro nacional que es el que va a usar Perón en beneficio de la nación en sus 10 años de gobierno. Todo eso que les cuento pasó hace 35 años. Y frente a esta situación es fácil imaginar, no el gobierno de Menem, sino cualquier gobierno, peronista o de cualquier orden, a ver qué haría, a ver si saben, si hay gente que no le gusta cómo toca el arpa. Por supuesto que podemos hacer un millón de críticas, no hay nada más fácil que disparar sobre el piano. El hecho es que esa sociedad que sobrevivió a Perón y a estos 35 años de contrarrevolución es una sociedad cuasimódica, deforme, contrahecha. Les voy a decir simplemente esto. Nosotros tenemos 3 millones y pico de retirados, jubilados y pensionados. Tenemos, no sé si 2 millones y pico de empleados públicos, municipales, etcétera, etcétera. Tenemos no sé cuántos, 3 millones, no sé cuántos de empleados de servicios. Toda la Argentina improductiva es superior en número a la Argentina productiva. La cantidad de personas que fabrican esto, o producen un novillo, o producen leche o queso, que producen cosas, es en la Argentina un número muy pequeño en relación a la formidable masa de improductividad que es herencia de haber cortado la película en la época de Perón, de no haber desarrollado la industrialización. El campo no ocupa, el campo expulsa, y cuanto más técnica hay en el campo, más expulsa gente. La única sector susceptible de captar empleo es el sector urbano industrial. Ahora, si usted reduce el sector urbano industrial, todo el resto de la sociedad reposa sobre un número muy pequeño de personas, del campo y de la industria. Entonces, millones de personas aquí reciben sueldos o realizan trabajos improductivos, empleo comercio, sector servicios, en muchos casos tiene una reducida contribución a la producción, pero en general es lo que podríamos ver sectores que no producen bien, a diferencia de las grandes sociedades industriales de Europa que disfrutan de un nivel de vida importante, donde un obrero o un empleado tiene un departamentito en París o Londres,
y tiene por ahí un autito, y tiene un televisor, y una videocasetera, y por ahí se toma sus vacaciones. Eso es en las sociedades altamente industrializadas con un grado de una enorme importancia en la composición orgánica del capital. Acá no hay nada de eso, y están los televisores, las videocaseteras, el tipo que no se puede ir a Punta del Este, se agarra una bicicleta, se va a la casa de un pariente a alguna playa. Se vive en un estilo de consumo de los grandes países, siendo nosotros un país del tercer mundo. ¿Quién aguanta esto? ¿Quién? Les diré, México tiene 82 millones de habitantes. Yo he estado ahí un par de años, como ustedes saben, tiene 82 millones de habitantes. Tiene apenas 1 millón de jubilados. El promedio de jubilado en México, de 1 millón sobre 82 millones, es $70 por mes. Nosotros tenemos 32 millones de habitantes, tenemos 3 millones y pico de jubilados, el promedio es 150 o 200 millones de dólares. No se puede aguantar, no se aguanta. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Los jubilados que han trabajado toda su vida, les han robado los distintos gobiernos de los últimos 30 años, le han robado su capital. Sí, es cierto, pero no hay. En consecuencia, podríamos decir que estamos enfrentados aquí a las consecuencias de una contrarrevolución. Y así hay que jugarlo. Que no vengan los... Porque la lista de efectos y de omisiones que puede tener el gobierno actual, por supuesto, es innumerable. Lo que yo quiero decir que los corrompidos partidos políticos de la oposición a Menem, que han creado esto en 35 años de apoyar a regímenes antiperonistas, son los principales responsables de las enormes